¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir nuevamente una emisión más de estos ejercicios espirituales caminando hacia la Pascua de la mano con Jesús. Eh, los saluda con mucha alegría su amigo y servidor Oswaldo Triana, misionero vicentino de la Congregación de la Misión. Nos acompaña nuevamente el padre Armando González, misionero vicentino de la Congregación de la Misión. Buenas noches, padre. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. Gracias por otro encuentro con nosotros, ya el tercero, si mis cuentas no van mal. Así es. Reciban un cordial saludo, amable público que nos sintoniza, que nos acompaña en esta noche, esperando que este material que estamos compartiendo sea pues un apoyo para poder reflexionar e interiorizar y prepararnos a vivir de manera pues plena, de manera digna esta Pascua, esta fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tema que estaremos abordando el día de hoy encaminado pues un poco en continuación con el tema que estábamos tratando el día de ayer. Un poquito era el pecado. Recordemos, en la primera misión hablábamos el amor de Dios, la creación y cómo vivir a partir de este horizonte. El día de ayer reflexionábamos un poquito en torno al pecado como aquello que se nos manifiesta en el momento en el que nos alejamos de este amor y hacíamos algunas preguntas y llegábamos a un punto en el que decíamos, bueno, eh, vivir fuera del amor de Dios es vivir en pecado. Ahora bien, trataremos un poquito el tema de la salvación, quizá reflexionando un poquito en torno a una pregunta que como cristianos, como bautizados, como hijos de Dios tendríamos que hacernos durante toda nuestra vida. Y es aquella en la que dice, ¿de qué nos salva Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuál es la salvación que nos ofrece Jesucristo? Y cómo es que nosotros nos hacemos partícipes de esa salvación a lo largo de nuestra vida y en qué momento decidimos nosotros aceptar o rechazar esta salvación. También otra de las preguntas sería esa, ¿estamos dispuestos ante todo lo que nos acontece, ante todo este amor que se desborda, que nos llena y que no se puede contener? ¿Realmente el ser humano es capaz de dar la espalda y de rechazar este amor y de rechazar esta salvación? No lo sé, es algo que iremos construyendo a lo largo de esta noche, esperando encontrar algunas luces y algunas respuestas. Recordemos estas preguntas: ¿de qué nos salva Jesucristo? ¿Cómo nos podemos hacer partícipes de esta salvación? Y si teniendo este conocimiento, habrá alguien que esté dispuesto a no aceptar esta salvación y a no vivir en el horizonte del amor de Jesucristo. Guiados pues por estas preguntas y por esta temática, pues vamos a iniciar con nuestra oración inicial, pidiendo al Señor que guíe nuestra reflexión, que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón para comprender su palabra, para comprender sus mandamientos y sobre todo para aprender a vivir desde este amor que Él nos ha mostrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin más, pues entremos de lleno a este tema para aprovechar el tiempo al máximo. Padre Armando, te cedo la palabra. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, hay como un común denominador en estas preguntas que nos has planteado, porque si nosotros somos conscientes del tamaño de lo que se está jugando en el tema de la salvación, eh, podríamos entender de alguna manera como el momento en el que vivimos, ¿no? Es decir, decía uno de los personajes, uno de los teólogos más importantes de nuestro tiempo, del tiempo actual, el profesor Ángel Cordovilla, dice que tenemos el producto más grande de la historia, pero no tenemos a quién ofrecérselo, ¿no? Es decir, si tomamos la densidad de lo que se
está jugando en el tema de la salvación, o sea, entenderíamos que en él está contenido, está concentrado, pues el sentido de la vida, pero también somos conscientes de que no tenemos a quién ofrecérselo, porque parece ser que el mundo en el que vivimos, el tiempo en el que estamos, no tiene necesidad de salvación, ¿no? Ese es el criterio, porque nosotros lo vemos moverse las cosas tal y como se dan, y habremos de preguntarnos, pero es que parece ser que al mundo no le interesa el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque en una mentalidad como la que se va viviendo, una mentalidad cientificista, con necesidad de fundamentos racionales, pues parece ser que hablarles de otro mundo, hablarles de otra vida, resulta imposible, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros como comunidad cristiana tendríamos que volver a repensar qué estamos hablando, qué estamos diciendo cuando hablamos de salvación, ¿no? La salvación es el horizonte central de la fe, ¿no? Es decir, sin la salvación, la fe cristiana no tiene sentido. Y el acto más fundamental de la salvación es la resurrección de Jesús. O sea, la resurrección de Jesús no es un acontecimiento que probatorio, es decir, no lo hace para probarnos quién es Él, sino la salvación es un acto, la resurrección es un acto de salvación. En Él, en lo que supone el que Jesús vence todo el mal, incluso el mal más radical de todos, que es la muerte, allí se abre la puerta de la comprensión de la salvación. Entonces, una idea, o sea, la idea primaria es, ¿qué estamos diciendo cuando decimos salvación? Y para eso conviene como entender los tres niveles o las tres formas de salvación, ¿no? O sea, porque pensaríamos que salvación solo es como esta idea de rescate, de ser rescatado de un lugar y llevarnos a otro, ¿no? Y no es así, o sea, la fe nos indica que hay tres momentos, tres niveles de la salvación. La primera es la salvación material, es decir, la salvación que comporta todo aquello con lo que nosotros vivimos nuestra vida material. Y allí Jesús está actuando y Dios está actuando a través de Jesús para salvarnos. Y el acto más fundamental de la salvación material es colmar al ser humano, es llenar al ser humano de todo aquello que necesita para su vida material. Por eso vemos en la lógica de los evangelios a Jesús restituyendo la dignidad de las personas, colmando su vida a través de la salud, a través del perdón, a través del alimento, a través de todo aquello, de la instrucción, de la enseñanza, de todo aquello que necesita el ser humano para sentir esa experiencia de ser colmado, ¿no? Entonces, necesitamos en este momento y comprender con los jóvenes que la salvación no es la acción de otro mundo, no es algo que va a suceder en otro mundo, sino es algo que está sucediendo aquí y ahora en nuestra experiencia de vida. Cada vez que vamos siendo colmados de algo que tiene que ver con nuestra necesidad de vivir, está Dios haciendo presente su salvación, ¿no? Luego hay otro momento de la salvación, que es aquello que se ha llamado la salvación trascendente, ¿no? O sea, ya tenemos la imagen de la salvación natural. Luego hay otro momento que es la salvación trascendente, que es aquello en lo que Dios actúa para colmarnos no solo de lo que necesitamos materialmente, sino de lo que necesitamos como seres humanos. O sea, porque la materialidad es una parte de nuestra condición humana, pero no lo es todo, ¿sí? Allí es donde se inscribe esta famosa frase,
no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Es decir, nuestra vida, nuestra plenitud no está únicamente anclada a nuestras necesidades biológicas o materiales. Entonces la salvación trascendente es aquel acto, es aquella acción de Dios que nos hace alcanzar aquello que no podemos alcanzar por nosotros mismos, ¿sí? O sea, es aquello en donde nuestra propia individualidad no basta, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la amistad verdaderamente constituida. O sea, aquellas dimensiones del ser humano, aquellas dimensiones de nuestra vida a las que no somos capaces de alcanzar por nosotros. Es decir, yo no puedo obligar a alguien, y ni siquiera puedo obligarme a mí a amar a alguien, y no puedo obligar a alguien a que ame, a que me ame a mí. Esto se da en la plena libertad de la acción de Dios que nos ha invitado a amar. Entonces, la salvación trascendente la tenemos que entender como aquella actitud por la cual se nos regala la plenitud de aquello que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. No sé si en esto hay claridad, ¿no? Y tenemos una tercera experiencia de salvación, que es aquella a la que hemos llamado salvación sobrenatural, ¿sí? Pero no sobrenatural porque sea mágica, sino porque está mucho más allá de nuestra propia naturaleza humana. Es decir, es aquello que no somos capaces de alcanzar ya ni siquiera humanamente, que es que Dios se ha hecho presente con todo su amor por su propia voluntad y por su propio deseo para conducirnos a nosotros a vivir la experiencia de plenitud total. Entonces, cuando hablamos de qué nos salva Jesús, es estas tres dimensiones. Nos salva de nuestras fragilidades materiales, pero también nos salva, es decir, nos colma. Vamos a interpretar salvación como culmen. Nos colma de todo aquello que necesitamos materialmente, nos colma de todo aquello que no podemos alcanzar por nuestras fuerzas humanas, y también nos colma de todo aquello que ya no es posible alcanzar, ya no solo por nuestras fuerzas humanas, sino por nuestra naturaleza humana. Y entonces ahí va de inscribirse esta famosa frase que ustedes seguramente alguna vez han escuchado, muy sacada de contexto y que hoy conviene meterla al contexto, que es: fuera de la iglesia no hay salvación, ¿sí? O sea, fuera de la iglesia no hay salvación, no es una amenaza, ¿sí? Es una frase que propuso San Cipriano de Cartago en el siglo III, y que malentendidas es como una amenaza, ¿no? O sea, fuera de la experiencia de fe no te vas a salvar, no. Fuera de esta comprensión, fuera de entender que la salvación es mucho más que la llevada a otro plano, que la llevada a otro mundo, no puede haber experiencia. No puede haber experiencia de esta plenitud. Algo que me gustaría que quedara claro en este momento es que la salvación es una realidad para aquí y ahora. Para aquí, para que la vivamos en este momento y no en una promesa de algo únicamente que vendrá después de nuestra vida. Es muy interesante todo esto que nos has compartido hasta ahora, sobre todo las tres dimensiones de la salvación, entendiendo pues que está la dimensión escatológica que esperamos, pero todo esto va a acontecer en la medida que nosotros también lo vayamos viviendo y lo hagamos presente aquí y ahora, como lo mencionas al último. Entendemos pues que dentro de nuestra fragilidad, tratábamos un poquito ayer el tema del pecado, como uniéndolo con el tema de la salvación. Cuando el hombre está en pecado, pues se dice es como una estrella apagada, sin brillo, un alma en pena, un alma vacía de Dios, un alma vacía de este amor, y que por consecuencia, al alejarse
y tener esta ausencia de lo bueno y lo bello que es Dios, pierde el sentido, va perdiendo el horizonte, el sentido de la vida, el sentido del amor, el sentido de la experiencia de Dios. Entonces el pecado se va traduciendo en este sinsentido, precisamente. Y es como lo comentabas, ¿no? En esto. En los evangelios vemos cómo Jesús va actuando y va obrando con palabras y con obras. Y precisamente estos actos que van redignificando la vida del hombre, le van devolviendo el sentido de la historia, el sentido humano, el sentido de la persona, y vamos encontrando entonces también, como lo dice San Pablo, demuéstrame tu fe sin obras, una fe sin sentido, una fe sin obras es una fe sin sentido y un cúmulo de acciones que están direccionadas sin una fe o sin este amor de Dios, pues también son vanas. De alguna manera estaremos respondiendo a la parte material, pero no olvidamos que también está la parte espiritual. Entonces, toda esta serie de milagros que se nos presentan, que si devolvía la vida a algún muerto, que si resucitaba algún muerto, que si levantaba algún paralítico, que si curaba algún ciego, no sé, cositas con las que se iba divirtiendo a lo largo de la vida. A veces a mí me gusta verlo de esta manera. eh, Era complementar la parte material con la parte espiritual. Entonces, la salvación se manifiesta de esta manera y se hace presente en el día a día. ¿De qué nos salva Dios? Comenzamos entonces a ir, vamos comenzando a dar una respuesta a esto. ¿De qué nos salva? Pues precisamente de este sinsentido que vamos, en el cual vamos cayendo en la medida que nos alejamos y que nuestra alma se va vaciando de este amor puro de Dios. Estas tres dimensiones que nos planteabas lo manifiestan muy bien, lo manifiestan perfectamente y nos dan la luz entonces para poder comenzar a reflexionar e interiorizar sobre nuestra fe como cristianos, sobre nuestro ser cristiano y nuestro actuar en la vida. Eh, ¿En qué momento nosotros nos volvemos partícipes de esta salvación? En el momento en el que comenzamos a hacerla presente aquí y ahora. Recuerdo en alguna clase nos mencionaban que había un término que se utilizaba en el hebreo cuando Jesús está en la cruz, llamado el yadat. Yadat que se traduce como hacer el amor. Entonces, el momento en el que Jesús llega a la cruz es precisamente este momento en el que comienza a hacer el amor con su pueblo, a hacer presente el amor en medio del pueblo que estaba en oscuras, que estaba a oscuras, que estaba en tinieblas, que se estaba perdiendo y que entonces es necesario que Él pues llegue hasta a entregar la vida, a llevar al amor, como lo mencionábamos en los temas anteriores, a llevar el amor hasta las últimas consecuencias. Entonces, esta salvación que va devolviendo la dignidad al hombre. Hasta aquí, padre, sí es completamente iluminador esto que mencionaba. Sí, a ver, no sé si conviene ahora, entiendo que después hay una pausa para ir al segundo bloque, pero convendría ahora como, una vez que entendemos qué es la salvación, o sea, la salvación es colmar al ser humano de todo aquello que necesita para vivir su experiencia de humanidad, a nivel material, a nivel trascendente, a nivel sobrenatural, ¿no? Ahora, lo que creo que convendría, y ya me dirás tú si lo hacemos en el bloque siguiente, es qué imágenes de la salvación están presentes en el Evangelio. Es decir, cómo el Evangelio trata el tema de la salvación. Y entonces entenderemos, podremos entenderlo de una mejor manera, ¿no? O sea,
lo afirmo ahora y tú me indicas si lo desarrollo de una vez o nos vamos al bloque, ¿no? Pero hay tres imágenes fundamentales de la salvación en los evangelios. Como vida, o sea, es decir, la salvación como vida, la salvación como eternidad y la salvación como resurrección, ¿sí? Entonces, creo que caminar en esas tres y tratar de desmenuzarlas para ver qué nos dicen aquí y ahora, valdría mucho la pena. Me parece que podemos comenzar a desarrollarlas. Tenemos todavía un poquito de tiempo antes de cortar, de llegar a la pausa para el siguiente bloque. Entonces podemos comenzar a tratar un poquito el tema en torno a estas tres dimensiones. Muy bien, entonces a ver, empezamos con la primera imagen. La salvación para el Nuevo Testamento está expresada como vida, ¿sí? ¿Qué es salvación? Es la vida. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, lo muestra con toda la claridad posible. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces ahí encontramos un rastro de esta salvación material. Es decir, la acción de Dios está encaminada a que la vida se convierta en vida en abundancia. Y la vida en abundancia requiere dimensiones materiales para llevarse a cabo. Es decir, una imagen de la salvación material es la acción de que Dios acabe con el hambre en el mundo, de que Dios tenga una respuesta a la miseria del mundo, porque eso que viven quienes pasan hambre, quienes pasan miseria, ya no es que ni siquiera sea vida en abundancia, es que ya ni siquiera es vida, es que ni siquiera es vida. Entonces, conviene entender en esta idea que hemos empezado de que la salvación es algo para vivir aquí y ahora. Entonces, la salvación como vida en en el Evangelio se convierte en un criterio de justicia. Y la salvación que trae Jesús tiene una relación intrínseca, es decir, unida a la justicia. Una salvación que no contemple la justicia no es la salvación de Cristo. O sea, no es la salvación cristiana. Entonces, el primer elemento que nos ayuda a entender la idea que la Biblia tiene, que el Nuevo Testamento tiene sobre la salvación, es que está íntimamente relacionada con la vida en plenitud, ¿sí? Con la vida en plenitud que desarrollamos aquí y ahora, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hace presente la salvación como vida en los seres humanos? Cuando se va erradicando el hambre, la miseria, la desigualdad, ¿sí? Allí es donde va actuando la salvación. Y también aquí es muy importante entender, porque a veces queremos irnos a lo majestuoso y a lo grande, que no está mal, ¿verdad? No está mal pensar en grande. Y recordamos un poquito también la imagen y la concepción en el pueblo judío cuando esperaban la venida del Mesías, del Salvador, que viniera a hacerle justicia a su pueblo. Eran estas imágenes precisamente, el Dios justiciero, el Dios que iba a llegar para iniciar esta rebelión, esta guerra, y entonces acabar con el opresor y restituir la dignidad del pueblo que estaba en este estado de muerte, por así llamarlo. Sin embargo, Jesús viene y nos muestra todo lo contrario. Dice, el reino acontece en lo pequeño y la salvación va aconteciendo en lo pequeño. Entonces, esta salvación material y el momento en el que se comienza a hacer justicia, el momento en el que se comienza a atender estas necesidades materiales de las personas que se encuentran en estas situaciones, pues van haciéndose desde lo pequeño, desde el momento en el que alguien decide despojarse de alguno de sus bienes para ayudar a la familia que tiene en su misma colonia, en su mismo barrio, y entonces poder ayudarle a tener una vida más digna materialmente, ¿no? Hablando. Y entonces ahí hay salvación
y podemos preguntarnos y podemos quedarnos incluso con el asombro, ¿no? En esa pequeña acción, claro que en esa pequeña acción está aconteciendo la salvación. No necesitamos hacer obras grandes, magníficas, majestuosas, pomposas, como para decir, entonces sí estamos haciendo la salvación. No, la salvación acontece desde lo pequeño. Y creo que esto es bien importante tenerlo en cuenta. Sí, padre. Ahora, has tocado un tema que a mí me parece muy importante y que me parece que hay que aclarar, que tendríamos que manejarlo con muchísima más claridad a la gente, ¿no? Es decir, en una obra en un acto de solidaridad humana, en un acto de despojo humano, en el buen sentido, o sea, en el sentido cristiano, es decir, yo me solidarizo con una realidad a la que miro con compasión y trato de hacer algo por ella. Habría que preguntarnos cómo está aconteciendo la salvación ahí, porque parecería, o sea, una mirada bastante simplista del asunto, parecería que el que se está despojando está salvando al necesitado. Y es muy probablemente que el que se está salvando, o sea, el que está experimentando la salvación es el que se está despojando de la realidad. ¿Sí? O sea, es un acto de salvación porque en esta mentalidad en la que vivimos, en una mentalidad de la caridad degradada, o sea, de la caridad como dádiva, podríamos pensar que la salvación le está aconteciendo a aquel que recibe. Y muy probablemente donde está aconteciendo es en aquel que da, ¿no? O sea, en aquel que da, que está... Eso es lo que dice Jesús en el relato de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque has sido capaz de hacer este ejercicio de despojo de tus cosas por un bien mayor, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando nosotros leemos desde allí la salvación, cobra muchísimo más sentido que si la seguimos sosteniendo como una idea de caridad degradada. Es bien importante mantener esta idea. No me gustaría cortarla, pero tenemos que, pues, realizar esta pequeña pausa, una pausa musical, y vamos a quedarnos con este sentido. Regresando en el siguiente bloque, en unos minutos, vamos a profundizar todavía más, porque sí es importante que esto quede muy claro, sobre todo en la cuestión de la caridad, y entender la salvación como algo recíproco. Efectivamente, no se salva, la salvación se está dando en los dos, tanto en el que se está despojando, porque al estar beneficiando al otro, se está beneficiando a él. Pero vámonos a esta pequeña pausa y regresamos a terminar de aclarar estos términos. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad.
verdad en nuestra voz.